Pasamos ya al siguiente punto, que sería la comparecencia de los grupos que están a petición del Grupo Popular. En primer lugar, prevista su comparecencia y es concretamente sería la asociación Cota Cero. Sus representantes Javier García Fuente y Juan Romero Cruz, que no sé si están ya en disposición de entrar. Muchas gracias. Les dejamos unos minutos para que se puedan acomodar, preparar. Javier García y Juan Romero, como decíamos, miembros de Cota Cero, que cuando estén dispuestos tienen 15 minutos para poder exponer y a continuación intervendrán todos los grupos políticos. Buenos días, señorías. Buenos días, señora presidenta. Muy agradecidos por la deferencia de darnos la ocasión de poder poner en valor la problemática del sector de la discapacidad. Y cuando digo el sector de la discapacidad, yo me refiero al sector de la discapacidad de a pie, porque aunque tenemos una cierta representatividad institucional, nosotros siempre focalizamos mucho el interés en los ciudadanos con discapacidad de a pie. Entendemos que no es necesariamente lo mismo, y de hecho no se cumple, desgraciadamente, que los intereses de las organizaciones de las personas con discapacidad no siempre coinciden con los intereses de las personas con discapacidad de a pie. Y nosotros estamos aquí para defender los intereses de la segunda parte. Y lo digo porque nosotros somos una entidad atípica, somos una entidad que no recibimos subvenciones ni las deseamos tampoco. Entendemos que para defender con cierta vehemencia y con cierta legitimidad los derechos de las personas con discapacidad no hace falta grandes infraestructuras, ni hace falta subvenciones, ni hace falta financiación. Lo único que hace falta es interés. Dicho esto, como presentación, permítame, yo, como dice la presidenta, soy Javier García, soy miembro de la Ejecutiva Nacional de la Asociación de Personas con Discapacidad Cota Cero. Soy persona con discapacidad, estoy afecto de movilidad reducida y también soy usuario de silla de ruedas. E igualmente tengo también la valoración como gran dependiente, ¿no? En fin, mire, nosotros nos hemos preparado aquí una serie de puntos, ¿no? Y vamos a empezar, en fin, a la mayor brevedad porque entiendo que el tiempo pues corre, ¿no? Con respecto, mire, el primer punto que nosotros queremos tratar habla de participación, ¿no? Saben ustedes que el decreto 293 del año 2009, que es el decreto que regula la accesibilidad en Andalucía, pues es un decreto que, bueno, venía a sustituir al decreto 72/92 que también regulaba o trataba de regular los temas de accesibilidad en Andalucía. Sin embargo, en el anterior sí hablaba de una comisión de control y seguimiento y, en cambio, en el 293 adolecía de esta premisa. Entonces, esta carencia legislativa, ¿no? Nosotros se lo planteamos a la Consejería de Presidencia en su momento, no nos contestaron y luego, pues en la anterior legislatura, un diputado de esta casa del grupo de Unidas Podemos tuvo a bien de plantearle
la pregunta a la consejera, pidiéndole una respuesta por escrito, y en aquel momento pues la respuesta de la consejera fue que efectivamente eran conscientes de esa carencia legislativa, pero que la manera que entendían ellos de solucionarla es nombrando de forma directa a una tal Mónica Madrid, que es una persona que recuerdo que el director general que había antes de personas con discapacidad estaba en la sala cuando intervenimos en febrero del año 2017 y él tampoco sabía quién era esta señora. O sea que difícilmente una persona puede estar representando a un colectivo si el colectivo no sabe ni quién es, ¿no? Además, curiosamente, nos decía la consejera en aquel momento que normalmente se hacía con carácter indefinido y que además se hacía a propuesta del CERMI, ¿no? Y me hacía gracia porque dice a quien aparentemente se le considera que tiene la representatividad. Y nosotros decíamos, bueno, si hay alguna duda sobre eso, siempre se podrá hacer alguna cosa para corregirlo, ¿no? Pero, en fin, vean ustedes el despropósito tan grande, ¿no?, que hubo en aquel momento y que todavía eso está pendiente de resolución. Todavía, según nos consta, no se ha cambiado absolutamente nada. Así que la tal señora esta Mónica, pues no sé, supongo que estará en esa comisión, que seguramente no se habrá reunido nunca, no habrán resuelto absolutamente nada y por eso precisamente las cosas para la discapacidad están como están, ¿no? Y tengan ustedes en cuenta también, cuando se habla del asociacionismo y de la representatividad, que según las fuentes del Instituto Nacional de Estadística, pues solo el 5% de las personas con discapacidad manifiestan estar adscritas a algún tipo de asociación. Claro, y ustedes si cruzan los datos, yo no sé, yo cuando veo, hombre, algo del CERMI, que hombre, yo imagino que algo bueno hacen evidentemente, pero yo cuando veo sus cosas y dicen tantos miles de asociaciones, tantos miles están detrás de nosotros y tal, bueno, pues si hacen ustedes, cruzan los datos, se darán cuenta que efectivamente estamos hablando del 5% del colectivo. ¿Esto qué nos indica? Pues mire, nos indica o nos invita, ¿no?, a hacer una reflexión sobre los modelos que hay existentes en la actualidad. Porque no se puede, claro, evidentemente, pues el tema del asociacionismo está sobrevalorado y sobredimensionado. Y decimos, bueno, ¿y por qué habría que cambiar las cosas? Pues mire, nosotros tenemos aquí tres cosas muy básicas, digo, para no dejar fuera al 95% del colectivo. ¿Ustedes piensan que el 95% del colectivo de personas con discapacidad no tienen nada que decir? Yo creo que sí, que tienen muchísimo que decir y hay que prestarles atención. En segundo lugar, también para incluir a todos los que, teniendo interés legítimo pues, y tengan algo que aportar, pues que puedan hacerlo. Y en tercer lugar, y sobre todo pues para favorecer, ¿no?, una visión real, ¿no?, de las necesidades del sector. Ustedes saben que últimamente se hacen muchos análisis de tipo politológico, ¿no?, sobre las intenciones de voto y tal, ¿no? Pero tengan ustedes en cuenta que quien mete los votos en la urna son las personas con discapacidad, no son las asociaciones. Entonces, por favor, hay que legislar y hay que prestar la debida atención a las personas de la calle, que son las que realmente necesitan los servicios, ¿no? Mire, respecto a acción positiva, decir que justicia e igualdad no son las mismas cosas. O no tiene por qué ser lo mismo. De hecho, fíjese que ya Aristóteles decía en su época que no se puede tratar igual a los desiguales. Entonces, esto de hacer un traje a medida, ¿no?, en el que todos nos tengamos que meter ahí dentro, eso no va bien, ¿no? Y entonces eso también nos invita a hacer otra reflexión también sobre el tema. Y luego, pues, hombre, en este tema, pues decir que, hombre, que los derechos de las personas con discapacidad, pues los tenemos que defender de forma, a nuestro juicio, ¿no?, demasiado recurrente, ¿no?, a través de la justicia, ¿no? Nosotros recurrimos, ¿no?, de forma sistemática a la Fiscalía, ¿no?, para resolver algunos de nuestros temas, que, por cierto, hasta ahora siempre nos ha dado la razón. Es decir, la justicia está de nuestra parte, sin embargo, la realidad es absolutamente contradictoria, ¿no? Y por eso pedimos desde esta Cámara, y lo pedimos de forma expresa y precisa, que se dé el apoyo necesario en cuanto a recursos humanos, técnicos y económicos a las fiscalías provinciales que coordinan los temas de la discapacidad, así como al fiscal responsable que hay de la discapacidad en Andalucía. ¿Sabían ustedes que las fiscalías de la discapacidad no tienen dedicación exclusiva a la discapacidad? Los fiscales que están encargados de la discapacidad tienen que hacer, además de su cupo ordinario de trabajo, además tienen que hacer lo relativo a la discapacidad. Esa puede ser una razón muy importante del por qué las cosas no funcionan como deberían de funcionar. Esto no pasa, por ejemplo, en violencia de género o en menores.
hay dedicación exclusiva a esos temas. Entonces nosotros pedimos, yo entiendo que es una cuestión que excede a las competencias de nuestra Comunidad Autónoma de Madrid, de nuestra Comunidad Autónoma Andaluza, es una cuestión más de la Fiscalía General del Estado. Ya lo plantearemos allí, pero desde aquí sí que se puede dotar de medios técnicos, humanos y económicos a esta Fiscalía de Andalucía para que pueda, con un mínimo de diligencia, cumplir con su ministerio, ¿no? Fíjese, en cuanto al control y seguimiento, en la Ley 4 que se aprobó en abril del año 2017, se habla de órganos de control y seguimiento. En el artículo 11 se habla de una Junta Arbitral de Igualdad de Oportunidades. ¿A alguno de los presentes le consta si en algún momento esto ha funcionado? Yo creo que no. Y luego, pues fíjese, en el artículo 76 habla del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad. Tampoco nos consta que esto se haya reunido nunca. Y en todo caso, por favor, cuando ahora esto se tenga que reactivar, que imagino que se tendrá que reactivar a la mayor brevedad, pues que se haga en base a los 3 preceptos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, esto de designaciones directas a dedo por parte de la Consejería, de lo que sea, hombre, esto me parece que son cosas de otros tiempos y que no corresponden con la realidad. Entonces, cuando se tenga que hacer, por favor, vamos a hacerlo bien. Mire, comisiones como esta, por ejemplo. Aquí se podrían traer las personas que se postulen, ¿no?, a estar en esos órganos de participación y ustedes, a raíz de estos 3 preceptos constitucionales, decidir cuáles son las personas que pueden estar en esa comisión. Eso me parecería más correcto. Con el tema de autonomía personal, pues fíjese, decirles que hay que regular ya de una vez el tema del asistente personal. Es un tema que para nosotros es de vital importancia, porque lo que hay hasta ahora es lo que le comentaba antes, es un traje hecho donde todo el mundo se tiene que meter ahí. Entonces, pues a uno le viene grande, a otro le viene pequeño, a otro le sobra la manga. Mire usted, eso no es propio. Mientras que el asistente personal, eso sí que se ajustaría de forma taxativa e inequívoca a las necesidades del propio dependiente, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que es fundamental. Primero, que el asistente personal se recoge en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Y sobre todo eso lo que favorecería es el derecho a elegir y el derecho a decidir para el propio dependiente, cosa que ahora no sucede. Tenemos modelos que no tenemos que inventarnos nada. Hay modelos como el holandés o el modelo suizo que gestionan este tipo de cosas de esta forma que les estoy comentando, ¿no?, favoreciendo que sea el propio dependiente el que contrate de forma directa a su asistente personal, ¿no? Y luego, pues fíjese, tenemos que favorecer también otro tipo de recursos. Por ejemplo, no sé, frente a la reclusión de las personas con discapacidad o con gran dependencia en macroresidencias, debería de ser una prioridad favorecer que todo ese tipo de asistencia y de apoyo se produjesen en el propio domicilio, ¿no?, de la persona dependiente o de la persona con discapacidad. Y digo esto porque evitaríamos lo que es el desarraigo familiar. Claro, ustedes, yo les invitaría a que en alguna ocasión, cuando hacen ustedes alguna visita institucional, ¿no?, a algún sitio de estos, pues hombre, aparte de hablar con el director y con los gerentes y con todo esto, pues que hablen ustedes también con las personas que están allí conviviendo, ¿no?, diariamente, y les pregunten, ¿cómo estáis aquí? ¿Estáis bien? ¿Preferiríais estar en vuestra casa? Yo les garantizo a ustedes que el 90% de las personas le dirán que prefieren estar en su casa. Entonces hay que buscar otras medidas y sobre todo porque hay estudios ya económicos, pues mire, que hablan del retorno de la inversión. Cuando realmente se favorece este tipo de actuaciones en el domicilio de las personas dependientes y con discapacidad, el retorno de la inversión tiene unos factores multiplicadores bastante claros y bastante evidentes y deberían de justificar por sí mismos el que se empezase a pensar en esa dirección. Eso tiene mucho que ver con la sostenibilidad del sistema. Mire, con respecto a la ortoprotesia, también tenemos aquí una queja grandísima con el tema de la ortoprotesia. Y es que se debe desvincular las aportaciones económicas a los facultativos en conceptos de productividad de las prescripciones ortoprotésicas. Y dirá usted, ¿y eso qué tiene que ver? Pues mire, muy sencillo. Si las unidades de gestión clínica y todas las unidades que hay del sistema de salud sabe que las pagas que reciben los facultativos en concepto está en función del gasto de sus unidades. Cuanto menos gasten sus unidades, más cobran el personal en concepto de productividad.
Entonces, mire, eso será, no sé, con respecto a reducir el gasto de luz, pues mire, eso me parece muy bien, que la gente esté mentalizada y decir, mire, cuando salgamos de una sala, apagamos la luz para gastar poca luz y así incurrimos en menor gasto. Eso está bien. Pero en el tema de la ortoprotesia es absolutamente indignante que esto tenga que ser así. Hasta tal punto es así, fíjense ustedes, que yo he visto en alguna ocasión a personas que me antecedían a la hora de entrar a la consulta y las he visto salir cojeando, ¿no? Y le he dicho, pero señora, ¿qué le ha pasado a usted? ¿Le han hecho daño ahí? Y dice, no, es que mire usted, he venido a que me receten una plantilla y me han dicho que tengo que entregar la vieja. Que si no entrego la antigua no me recetan la nueva. Y entonces, claro, imagínense ustedes ese impasse que se produce entre una cosa y otra, pues hombre, eso, imagínense nosotros con las sillas de ruedas, en fin, es que esos son temas de verdad absolutamente irracionales, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que proponemos desde esta tribuna es que, al igual que se hacía ya hace muchos años en la seguridad social y que a día de hoy se hace, por ejemplo, en las mutualidades como Muface, es la renovación automática de la prestación a la amortización técnica del producto. Algo tan sencillo como eso. Fíjese usted, quitamos toda esa parrafernalia de los órganos de control, de los órganos de seguimiento que hay, porque claro, cuando uno va allí, pues le tienen a uno que, bueno, pues no sé, hacer poco menos que un psicoanálisis para ver si realmente te dan o no te dan el producto, ¿no? Bueno, pues todo eso se podía ahorrar perfectamente ajustándonos a eso, a la amortización técnica del producto, que por otra parte esa renovación técnica, o sea, amortización técnica está determinada por especialistas en ingeniería, en fin, personas que son los que diseñan realmente ese tipo de productos. En cambio, luego los que te niegan o los que te ponen dificultades para la renovación no son ingenieros, son personas administrativas o como mucho facultativos. Entonces, pues, no sé, cada uno en su lugar, ¿no? Es decir, y entonces, en este sentido ya le digo. Y es que estamos hablando de derechos. Estamos hablando de derechos humanos y convertir estos derechos en mendicidad, porque al final es eso, se trata de convertir los derechos en mendicidad para las personas con discapacidad es absolutamente ignominioso. Fíjense ustedes, con el tema de la integración laboral, ya lo dijimos con el tema cuando actuamos o cuando intervenimos en febrero del 2017. Seguimos haciendo lo mismo que se lleva haciendo, fíjense ustedes, ya, no sé si recordarán la famosa LISMI, la Ley 13 del 82, ¿no? En su artículo 38.1 hablaba de que, bueno, que las empresas públicas y privadas con más de 50 trabajadores fijos estaban obligadas a tener contratados no menos de un 2% de trabajadores con discapacidad. No sé si lo recordarán ustedes. Bueno, pues desde entonces, fíjense ustedes, se ha llovido, ¿no? Se ha llovido. Estamos hablando desde el 82 hasta hoy. Y sigue habiendo, pues eso, una tasa de desempleo en la población activa de las personas con discapacidad del 66%. ¿Eso qué nos indica? Pues nos indica que no estamos haciendo las cosas bien. Es tan sencillo como eso. Es decir, mire usted, lo que estamos haciendo hasta ahora no está respondiendo a la necesidad para la cual queremos solucionar este tema. Y la cosa es tan sencilla como pasar de los aspectos cuantitativos de todas las disposiciones que se hacen ahora, que ahora si ustedes ven en todos los sitios dicen, no, nosotros un 4, no, nosotros un 7. De hecho, lo prevé la ley nuestra, un 7%, ¿no? de reserva para las personas con discapacidad. Pero ¿qué sucede? Que las personas con discapacidad compiten con el cupo libre de los opositores, los listones se ponen a una cierta altura que muchas de las personas con discapacidad no lo pueden saltar. Y como consecuencia de eso se quedan fuera. Y al final esas plazas lo que pasan es al turno libre, ¿no? Eso es ignominioso, se lo vuelvo a repetir, señorías. Y eso es la causa principal del por qué las cosas están como están. Y luego me dirán ustedes, bueno, pero es que ustedes lo que piden es una quimera. Mire, no, fíjese, en el año 2005, un compañero nuestro en silla de ruedas se presentaba concretamente a las oposiciones de fiscal. Fíjese, un compañero nuestro se presentaba a las oposiciones de fiscal y claro, las normas eran las mismas para todos, tenía que concurrir y competir con todos los que había allí, ¿no? Bueno, pues él planteó un recurso contencioso administrativo, el recurso, por cierto, 2/267/2005, y la sentencia del Tribunal Supremo salió en el 2008 dándole la razón a nuestro compañero. De tal manera que la sentencia, hombre, y es jurisprudencia, porque estamos hablando del Tribunal Supremo, le dijeron que efectivamente él no tenía por qué concurrir con el resto de los opositores cuando él se estaba presentando solo y exclusivamente a las plazas reservadas a las personas con discapacidad. Entonces, eso ha sentado un precedente muy importante, ¿no?, en el tema de adjudicatura. Y, hombre, a nosotros lo que nos gustaría es que eso se extendiera, ¿no?, al resto de la función pública, ¿no?, como mínimo. Si eso se hiciera así, señorías, yo les garantizo que el tema del desempleo, la discapacidad, cambiaría como de la noche a la mañana.
Mire, con respecto al nivel de renta, también queremos hacer una observación, porque es que llevamos unos años, mire usted, que cada vez es peor para nosotros. Es decir, ¿ustedes creen que es normal? Bueno, personas como el compañero Juan o yo mismo, personas que hemos dedicado toda nuestra vida profesional a trabajar en el mercado libre de trabajo, como consecuencia de ello, pues hemos contribuido al sostenimiento del sistema. Y con una doble idea, ¿no? De decir, oye, pues que nos quede una pensión lo mejor posible y también que se nos garantice que cuando necesitemos algún tipo de ayuda la tengamos, ¿no? Como es con el tema por ejemplo, pues del copago farmacéutico. Ustedes saben que aquí en Andalucía el copago farmacéutico a las personas con discapacidad que tienen pensiones no contributivas es cero. Sin embargo, a los que tenemos pensiones contributivas sí tenemos que pagar. Entonces, mire usted, yo entiendo, yo he estado toda mi vida trabajando, esto del copago es relativamente nuevo. Cuando yo estaba trabajando, yo recuerdo que los abueletes de la época, yo sabía, ¿no?, que no les costaba nada los medicamentos, ¿no? Se lo estábamos pagando nosotros los que estábamos trabajando. Y a mí, hombre, pues me servía de consuelo decir, bueno, cuando yo algún día lo necesite, pues yo también lo tendré, ¿no? Pues mire usted, eso no es así. Eso no es así ahora mismo en Andalucía, ¿no? Y también habría que introducir ahí cuestiones de tipo corrector. Y sobre todo, pues mire, cosas que le hemos planteado, por ejemplo, a la Dirección General de Personas con Discapacidad, ¿no? Que hay cuestiones como, por ejemplo, el tema de la tarjeta 65, no sé si saben ustedes cómo es, que bueno que se ampliase, ¿no? Y que también fuera para las personas con discapacidad afecta de movilidad reducida, ¿no? Creo que es una cosa muy sencilla que se podría hacer y que la verdad es que todavía, no sé, a nadie se le ha ocurrido, nadie lo ha hecho, ¿no? Y sobre todo, pues eso, el agravio comparativo que nosotros sentimos, por ejemplo, con el tratamiento que se les da a las familias numerosas. Pero una envidia sana, quiero decir, porque yo entiendo que para reconocerle, bueno, pues todas las garantías que conlleva, pues nadie se cuestiona, ¿no?, el nivel de renta de las personas que son de esa familia, ¿no? En fin, los progenitores podrían estar, no sé, teniendo unos salarios de 1 millón de euros cada uno, y sin embargo eso no es condición sine qua non para que le den o no la consideración de familia numerosa. Basta con que tengan los 4 miembros de la familia, ¿no? Nosotros ahí lo que pedimos es que sea condición, pero claro, tema que entendemos que también pues excede, ¿no?, a las competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza, pero nosotros ya en otros ámbitos también pedimos que todo lo que se les reconoce a las familias numerosas, porque se les reconozca también a las personas con discapacidad. Porque es que eso es mucho más fácil, es mucho más simplificador que no decirles, mire usted, ayudas para el transporte público, ayudas para comprar libros, ayudas para el colegio. Mire usted, eso es más complicado. Si decimos, mire usted, que nos metan dentro del colectivo de las familias numerosas, eso simplifica mucho y ahorra mucha burocracia y sobre todo facilita mucho las cosas. Ahora, señorías, permítanme que mi compañero Juan Romero ya les va a hablar del último punto que tenemos, que es de accesibilidad y de régimen sancionador. Muchas gracias. Bueno, pues, señorías, yo soy Juan Romero, presidente de Cota Cero. En primer lugar, aclarar que Cota Cero es una asociación a nivel nacional que tiene su sede en Andalucía. Estatutariamente, Cota Cero tiene como principal objetivo la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. No es una asociación asistencial, sino netamente reivindicativa. También queremos aclarar a sus señorías, como ya ha dicho el compañero Javier, que ni recibimos ni pretendemos recibir ninguna subvención estatal. En el tiempo que dispongo trataré de ser lo más breve posible. Permítame que le hable sobre accesibilidad. Accesibilidad, ese término tan manido y a la vez tan ignorado por quienes construyen y organizan nuestras vidas. Accesibilidad, ese concepto que tantas veces es desvirtuado y cuyo sentido se tergiversa con propósitos desconocidos. Y si me piden, señorías, que defina el concepto de accesibilidad, yo, como persona con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, diría que más que definirla para su comprensión, lo que tendríamos que hacer es comparar la vida de una ciudad accesible frente a otra con barreras. Las personas usuarias de silla de ruedas podemos decir, sin error a equivocarnos y sin falsa demagogia, que somos el sector de esta sociedad que más discriminaciones tenemos que sufrir día a día
y que el 90% de estas discriminaciones son a consecuencia de la falta de accesibilidad. Ponerme a enumerar detalladamente todas y cada una de las discriminaciones que tenemos que soportar en nuestra vida diaria sería interminable. Como concepto general, quisiera dejar claro en esta intervención que la diferencia entre que nuestro entorno sea accesible o no está en que las personas con discapacidad tengamos las mismas oportunidades que nuestros conciudadanos. Porque la falta de accesibilidad no solamente vulnera nuestro derecho constitucional al tránsito por nuestras ciudades de forma segura y normalizada. La falta de accesibilidad lleva como efecto secundario la violación de los derechos a la educación, a la sanidad, al ocio, a la cultura y a la mayoría de los derechos humanos. La falta de accesibilidad nos hacen mártires del asfalto al tener que circular en las vías públicas en libre concurrencia con vehículos mucho más potentes que nuestras frágiles sillas de ruedas, sin tener claro si somos peatones o vehículos. Todo ello a consecuencia de la falta de accesibilidad en los acerados de nuestras ciudades. Comercios que inexplicablemente no son accesibles a usuarios de silla de ruedas en pleno siglo XXI. Recordando que hace ya casi 2 años que finalizó el plazo legal para que todos los servicios fueran accesibles. Puestos de trabajo inaccesibles que hacen aún más difícil, si cabe, el conseguir trabajo para las personas con discapacidad. Edificios públicos como en el que ahora estamos, en el que las sillas de ruedas son poco menos que adornos ornamentales. Señorías, estamos aquí, somos ciudadanos, pero sobre todo somos personas, con discapacidad, pero personas. Antes de terminar, quisiera hacer una pregunta a su señoría. ¿Qué vamos a hacer con toda esta sinrazón? ¿Cómo vamos a proceder contra los infractores de las leyes que nos amparan? La Ley 4 de 2017 del 25 de septiembre de los derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía fue aprobada en este Parlamento y ya está en vigor. Dispone de su artículo 82 al 87 de un régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, que, señorías, aún no se ha estrenado. Nosotros no tenemos conocimiento de que se haya puesto en Andalucía ninguna multa o ningún requerimiento por falta de accesibilidad. ¿Qué espera esta Administración autónoma para apercibir y sancionar a quienes no cumplen la ley? ¿Para cuándo esta Administración va a requerir a los ayuntamientos andaluces para que cumplan con su obligación de ser garantes y fiscalizadores de la accesibilidad en sus municipios? ¿Para cuándo organismos públicos, incluso este edificio que hoy nos alberga, va a dar ejemplo de una accesibilidad universal? Y ya termino de verdad. Solamente me queda decir que esta ciudad sin barreras, idílica y utópica, que he bosquejado aquí en esta intervención, se está construyendo en la actualidad en la ciudad de la que yo vengo. En Lucena de Córdoba estamos trabajando día a día para ello. Los resultados son abrumadores. El 90% de los comercios son accesibles. El centro urbano ampliado hasta las rondas son accesibles al 100%. Prácticamente todos los edificios públicos, el 97%, son accesibles. Y esto no es chauvinismo sino pruebas fehacientes y empíricas de lo que si se quiere, se puede. Muchas gracias por dejarme intervenir. Muchísimas gracias. ¿Me permiten una muy breve? Mire, simplemente ya como colofón a nuestra intervención, quería aprovechar la oportunidad para decirle que desde instituciones como esta se puede promover o se pueden
dirigir hacia modelos sociales a toda la sociedad, ¿no? Y les digo esto porque ustedes habrán pensado o podrán pensar en algún momento qué modelo es el que queremos nosotros poner en valor con el tema de la discapacidad. ¿Modelos auspiciados y subvencionados o queremos modelos integradores y autosuficientes? Ahí es donde está la verdadera cuestión. Y tenemos que redoblar todos los esfuerzos para dirigir todas las políticas que se hagan desde esta Cámara en esa dirección. Así es que estamos hablando simplemente de eso, sujetos pasivos frente a sujetos activos. Nosotros queremos ser activos, queremos ser parte de la sociedad. Lo único que necesitamos es que la sociedad nos facilite y nos permita esos medios para que eso se pueda hacer una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Señor Romero, es el turno de los grupos. Comenzamos por la portavoz del Grupo Vox, la señora Gil. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Buenos días, señores de la Asociación 4.0. Señorías, primeramente quiero darles la bienvenida en nombre de mi grupo y en el mío propio, y la bienvenida también a esta casa, que es la de todos los andaluces. Una vez escuchadas las problemáticas tan diversas de su colectivo, yo quisiera centrarme en lo que representan las barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad física, que pensamos, pero ¿cómo puede ser a estas alturas del siglo XXI que se siga construyendo, sobre todo espacios públicos y también los mencionados centros comerciales, ¿por qué no?, sin pensar en la eliminación de dichas barreras, tanto ya las mencionadas arquitectónicas como en urbanismo, en edificaciones ya mencionadas también públicos, así como en el transporte, que también juega un papel muy importante. Quizás se hable de un gasto de adaptación de los edificios que sería eliminado si desde primera hora se hicieran las cosas bien hechas. No tendríamos que adaptar nada, puesto que ya estarían hechas. Y que en lugar de pagar estudios de género a la hora de construir aceras, se invirtiera en lo que en realidad importa y que se produjera sin ningún sobrecoste para las arcas públicas. Pero la verdad es que hay que conseguir que todos los accesos a edificios públicos, pasos de peatones, autobuses y demás sean accesibles a toda persona con discapacidad física. Hay que eliminar mucho gasto superfluo e invertir para los ciudadanos que más lo necesitan. Nuestro grupo se pone a su entera disposición y decirles que cuenten con nuestra ayuda para todos sus menesteres. Y nada más, darles las gracias por esta comparecencia y decirles que sí que estaremos atentos para que sus peticiones lleguen a ser realidad. Muchas gracias. Gracias, señora Gil. Por el Grupo Adelante Andalucía, la señora García. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor García y señor Romero, y bienvenidos a ambos a esta comisión sobre discapacidad. Estoy aquí sentada, es que yo no me siento delante. En primer lugar, agradecerle, como ustedes han dicho, que la gente de pie venga y tenga voz en esta casa del pueblo andaluz, porque siempre es un placer escuchar de primera mano las reivindicaciones y los problemas de la ciudadanía, y no en muchas comisiones se nos brinda esta oportunidad. En segundo lugar, siempre estas comparecencias me producen un poco de cierta rabia, voy a decir, porque tenemos que lamentar que a día de hoy tengan ustedes que seguir reivindicando problemáticas que ya deberían de estar superadas. Y digo esto porque no es que no exista legislación para todo lo que, sobre todo los temas que usted nos ha expresado, ¿no?, de forma transversal. Tenemos esa Ley Andaluza 4/2017, tenemos también el Real Decreto Legislativo 1/2013, la Ley 39/2006, la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluso en la Agenda 2030
también se contempla. Quiero decir con esto que legislación para cumplir o para incumplir en materia de discapacidad tenemos. Que, como decía el compañero, el plazo del 4 de diciembre de 2017 para la accesibilidad universal obligatoria pues está mucho más que pasado. Y por todo eso le decía que lamento que tengan que seguir peleando por el derecho a ser y a vivir en igualdad, porque debería de ser algo que ya estuviera superado, pero que si no existe una voluntad política acompañada de unos presupuestos, pues toda esta legislación de la que se habla y que aprobamos, pues se queda en nada. Sobre su intervención, que ha sido bastante transversal, resaltaría algunos puntos de los que usted ha hablado, como la participación. Está en nuestra coalición política de Podemos Izquierda Unida, en nuestro ADN, pues la participación siempre de la ciudadanía. Muchos colectivos han dicho aquí que no hagamos nada para la discapacidad sin contar con la discapacidad. Creo que es algo muy importante, y contar con ese 95% del colectivo que usted ha señalado. También regular la asistencia personal. Creo que en esa ley de dependencia y autonomía personal esa pata se quedó muy coja. Es algo que es el asistente personal, una figura muy desconocida o que no se ha querido dar a conocer, quizá por algún tipo de interés. Nosotros en la legislatura pasada sí presentamos una PLN referente a la asistencia personal y seguiremos trabajando porque creo que es una figura muy importante para conseguir, como digo, esa autonomía personal. Coincidimos con ustedes en ese modelo residencial, habría que cambiarlo por un modelo de más autonomía para evitar ese desarraigo familiar que a nadie nos gustaría. Y en empleo, que precisamente hoy tenemos una comisión de empleo, pues esa tasa de desempleo que usted hablaba, del 66% de la población activa, está claro que no podemos repetir una y otra vez las mismas medidas, las mismas políticas ante estos números aplastantes. También quería señalar al señor Romero, que hablaba sobre accesibilidad, y es que nosotras pensamos también que necesitamos otro modelo de ciudad, unas ciudades para vivir, unas ciudades para todas, que la accesibilidad tampoco es una cuestión monetaria, es una cuestión de tenerla en mente a la hora de diseñar y construir. Es una cuestión de pensar en todas y en todos, porque todas somos personas diversas y porque también pasamos por etapas diversas en nuestras vidas. No hay que tener discapacidad, puedes pasear con un cochecito de bebé, con tu abuela que va con bastón, con tu abuelo que va con un andador. Por eso digo que no es tan difícil construir, pensar, diseñar ciudades cómodas y amables, con transportes públicos accesibles, con una ordenación de los patinetes eléctricos, porque yo que soy de Málaga y conozco al colectivo de personas con discapacidad, tienen una lucha con los patinetes eléctricos porque los dejan tirados por todos sitios, con una ordenación de las terrazas que también crean muchos conflictos en las ciudades. Y no quiero alargarme más, solo mostrarles nuestra voluntad de seguir trabajando en este sentido y agradecerle a todos y a todas las personas que conforman su asociación que sigan luchando para construir una Andalucía más justa para todos y todas. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Ciudadanos, la señora González. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor García y señor Romero. Muchas gracias por su comparecencia. Yo no voy a decir que siento rabia ante lo que escucho esta mañana. Voy a ir un poco más allá. Siento vergüenza. Siento vergüenza de que en pleno siglo XXI estamos hablando de ciudades amables, estamos hablando de que todos sumamos, todos somos iguales, todos somos diferentes, y nos damos cuenta que durante todo este tiempo atrás no se han hecho políticas que redundaran precisamente en el objetivo, que son las personas con discapacidad. Efectivamente, como estábamos diciendo antes, nada para la discapacidad sin la discapacidad, y eso debería de habernos hecho hacer una reflexión. Y es que hay que pisar menos alfombras y más la calle, más las zapatillas, como usted decía. Nos hablaba de la problemática en la accesibilidad, en la supresión de barreras arquitectónicas, en cómo todavía no, a día de hoy, una ley de protección a personas con discapacidad no había ni una sanción.
Les voy a decir que efectivamente no hay ninguna sanción y esta parlamentaria que les habla lo sabe de primera mano, porque en un caso además muy cercano a mí, efectivamente no había medios para sancionar a aquellas personas que de alguna forma no cumplían con esa ley de protección a las personas con discapacidad. Y esto fue debatido ampliamente con el defensor del pueblo andaluz. Se lo digo porque es que lo hice yo. Y estoy completa, sé que a día de hoy no hay nada al respecto. Y desde luego deberíamos de estar mucho más atentos. Como le digo, los poderes públicos somos garantes, usted lo ha dicho, y debemos de estar atentos a todas estas cuestiones que además benefician a la ciudadanía y de forma pues eso, contundente. Es cierto que los intereses de las entidades van muy por delante, señor Romero, de las iniciativas políticas. Por eso de esta comisión. Nosotros lo que queremos desde Ciudadanos es escuchar a la ciudadanía. Y como le dije anteriormente, nada para la discapacidad sin la discapacidad. Son ustedes los que tienen voz y una voz autorizada y colegiada. Y entiendo que son nosotros, los poderes públicos, los que nos tenemos que acercar a ustedes. No podemos seguir con el café para todos. Y esos trajes en los que, trajes que están encorsetados y, como bien dice, no son trajes a medida para todas las personas. Y debemos de legislar para las personas. Para las personas. Nos hablaba también de la representación y de ese 80% y que todo el mundo debe de estar representado. Desde luego que sí. Ya le digo, mi grupo parlamentario, esta parlamentaria como portavoz de esta comisión, le puedo asegurar que escucho a todos y cada uno de los colectivos y lo que hago es empaparme en dónde tenemos que hacer política para, como le decía al principio de mi intervención, redunde en las personas con discapacidad y hagamos esta comunidad autónoma, este país, un país más amable. Un país más amable. Hablamos de zonas donde todos y todas cabemos, pues vamos de verdad a escuchar a aquellos que nos pueden nutrir de cuáles son sus necesidades. Nos hablaba que había también que preguntarle a las personas con discapacidad que están en las residencias y que ese 90% seguro, con toda la seguridad, lo que quiere es estar en su casa. Ese modelo habrá que darle una vuelta. Habrá que darle una vuelta, porque es verdad que la ley de dependencia trajo una respuesta, pero es manifiestamente mejorable. Y para eso estamos, para mejorar todas aquellas cuestiones que se han quedado en el camino, haciendo una comisión que tenga en cuenta a todas las entidades representativas que puedan aportar para que nosotros podamos seguir avanzando en esa protección y defensa de las personas con discapacidad. Nos hablaba también del número de personas que están en el paro, ¿no? Y que no acceden al mercado laboral por esa discapacidad, un 66%. Efectivamente, como decía la portavoz de Adelante Andalucía, vamos a tratar este tema en una comisión posterior. Y, desde luego, esto produce también una desigualdad añadida. No se han hecho políticas efectivas. Que acabaran o por lo menos minimizaran este impacto. Y también hay que repasarlo porque si el modelo no ha funcionado durante todo este tiempo, será por algo. Entonces habrá que revisar. Y la Consejería, desde luego, está presta a darle vuelta a este modelo y encauzar políticas, les digo, exactamente igual, con personas que saben y que viven día a día, porque uno en una atalaya ve desde arriba, pero lo que hay es que bajar de la atalaya, pisar la calle, ponerse una zapatilla y escuchar a la gente. El derecho a elegir, el derecho a decidir, pues cómo no. Si eso forma parte de la libertad del ser humano. Si ya tenemos limitaciones, ¿vamos a poner nosotros más? Desde luego, mi grupo parlamentario no está por no dejar elegir y por no dejar decidir. Y la atención, como ustedes decían, una atención más humana, más cercana,
más pensando en las personas. Cuando decía comentaba el tema de sillas de ruedas, las plantillas, hay tanto que mejorar, hay tanto que mejorar, hay tanto donde trabajar. No quiero acaparar mucho más tiempo porque aquí de lo que se trata, yo llevo, me parece que son 7 folios donde he recogido todas las cuestiones que ustedes han dicho. Y yo lo que me comprometo desde mi grupo parlamentario es a trabajar en profundidad en todas estas cuestiones. Ese es nuestro compromiso y esa es la única vía. Trabajar, pero escuchando. Así que muchas gracias, como le he dicho antes, por la intervención y de verdad nos tienen a su entera disposición. Gracias. Muchas gracias, señora González. A continuación, por el Grupo Popular, el señor Caracuel. Muchas gracias, señora presidenta, y muy buenas tardes a todos, y en especial gracias a los representantes del colectivo nacional Cota Cero, a don Javier y a don Juan, que nos han trasladado unos aspectos que el resto de compañeros han valorado positivamente la comparecencia y la cual agradecemos por el nivel de concienciación que trasladáis, por el esfuerzo, por la dedicación, que es de todos conocido y se representa en hechos, y los logros que habéis alcanzado y los que estamos seguros de que estarán por llegar de la mano de todos, pero también con colectivos tan importantes y que hacen una buena labor como es el suyo. Para nosotros, para el Grupo Popular, antes de iniciar una pequeña valoración que está fundamentada sobre todo en el agradecimiento, porque estamos convencidos de que hoy los protagonistas sois ustedes y los que venís a trasladarnos la situación sois los colectivos en este concreto, pues tuvimos la suerte de, en el mismo día en que se constituía la comisión sobre discapacidad, tuvimos un encuentro con el grupo, con ustedes, y también nos trasladaron de primera mano pues aquellas necesidades sobre las que habéis hecho referencia aquí, los problemas que encontráis en referencia a las rentas, el acceso al empleo, la accesibilidad universal o problemas de otras índoles como los que habéis citado en referencia, pues por ejemplo, al tema de la Fiscalía. Por nuestra parte, pues recogemos todas esas indicaciones que nos trasladáis sabiamente desde el conocimiento, desde los que lo vivís día a día, para tratar de, en nuestra labor parlamentaria, pues ir dando canalización y cambiando a mejor, que estamos seguros de que todo con buena intención, junto con los colectivos, al igual que han hecho referencia al resto de grupos políticos, con las aportaciones que ustedes nos hacéis, pues podremos ir logrando un cambio a mejor y, en todo caso, pues irnos acercando a esa utopía que no es más que generar una justicia, de hacerle, como decimos en muchas ocasiones, la vida más fácil a aquellos que más difícil lo tienen en otros aspectos. Por lo tanto, por nuestra parte, trasladarlos ese agradecimiento, como decía inicialmente, por la labor que hacéis de concienciación, inicialmente de acción y de trabajo diario, y quedar a vuestra disposición, trasladando el ánimo de este grupo político y, como siempre, con la mano tendida para, en conjunto, pues lograr los objetivos que nos son comunes a esta comisión y, sobre todo, pues a todo el colectivo de discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, el portavoz del Grupo Popular. A continuación, la señora Sánchez, por el Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias tanto al señor García como al señor Romero por estar hoy aquí, por comparecer, por traer sus propuestas. Ya en su momento comparecieron cuando el debate de la ley de discapacidad, creo recordar, pero quizás hoy sea más específico de cuál es el planteamiento global que tiene la asociación. Creo que se está haciendo un buen trabajo. Tener la sede en Andalucía de una asociación que tiene carácter nacional, pues también permite de alguna manera
tener esa influencia en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito andaluz como en el ámbito estatal. Yo creo que han hecho propuestas que son interesantes, han barajado distintos temas, creo que es fundamental lo que comentan sobre la accesibilidad. Me consta el trabajo que están haciendo ustedes en el ámbito de lo municipal, en algunos ayuntamientos, en la provincia de Córdoba, que han trabajado en materia de accesibilidad como asesorando, y creo que es fundamental porque al final a veces tú haces diseños y después cuando toca la hora de transitar por los diseños las cosas son mucho más complicadas. Entonces creo que ese asesoramiento es importante. Creo que también con esta casa, así que creo que eso está también bien. Y de alguna forma el tema de accesibilidad es una asignatura absolutamente pendiente. Porque no solamente, comentaba antes la portavoz del Grupo Vox, no solamente que no se eliminan, sino que se siguen haciendo obstáculos, poniendo obstáculos. Y, por lo tanto, es muy complejo porque después tienes que volver a plantearte cómo los vas a quitar. Entonces, ese trabajo previo de asesoramiento, ese trabajo previo que hacen ustedes del sector es importante. El tema de la asistencia personal es un tema que está absolutamente pendiente en todo el territorio, exceptuando en el País Vasco, y porque además en Euskadi resulta que tienen una concepción diferente de lo que es la asistencia personal, pero en el resto del territorio es una cosa que hasta que no hay en marcha un decreto, creo recordar, sobre la asistencia personal, no sé si ustedes están a nivel nacional trabajando en eso o no, pero creo que es fundamental porque al final es vital que nos pongamos de acuerdo en eso porque cada uno hace una interpretación diferente. Al respecto de la participación, que es básica, ustedes exigen esa participación. El Consejo ya de Discapacidad existía, la ley lo vuelve a recoger, pero la vitalidad en la participación es cierto que es precisa para que esa participación no sea solo de tomar nota, sino que tenga un carácter efectivo y después la toma de decisiones. Y eso sí que hay un camino largo y que creo que en el desarrollo de la ley, que ahora mismo está en pleno desarrollo, pues se puede trabajar y hacen ustedes bien en seguirle la pista a ese tema. En el tema de empleo ya se aplicó la cuota. Sabe usted que aquí se pasó del 7 al 10 con nuestra ley, del 7 al 10, un 2% para discapacidad intelectual, un 1% para personas con enfermedad mental en turnos separados. Específico, la discapacidad intelectual tiene su propio turno, no es reserva de cuotas, sino su propio turno. Y una cosa que es importante, por un lado, las plazas que quedan, que no se cubran, se acumulan para la discapacidad en la próxima convocatoria, y si hay una persona que tenga una discapacidad que no accede a las plazas de reserva, pero sí tiene nota que puede competir en el turno normal, accede al turno normal, es decir, que no está limitado, tiene las dos opciones. Yo creo que eso fue una novedad en la ley, que ya se recoge en las ofertas de empleo público de la comunidad, que esperemos, vamos a ver cómo va funcionando, porque ahora pasa que igual hacen falta más plazas para discapacidad intelectual, pero bueno, yo creo que eso está ahí y demás. Yo quiero terminar, en primer lugar, agradeciéndole ese carácter reivindicativo de la asociación. Creo que es importante ese carácter reivindicativo de poner encima de la mesa las dificultades que hay, incluso cuando los textos son buenos, para ejecutarlos después, y eso creo que es muy importante. Y sobre todo ese trabajo incansable en materia de accesibilidad. Hacerlo de la mano de las corporaciones locales es fundamental, porque los permisos de obra a veces se dan con problemas ya de accesibilidad. Entonces, yo creo que eso es, si se parte bien de ahí, la accesibilidad la podíamos controlar, porque eliminar obstáculos en un edificio como este en el que estamos ahora mismo, pues tiene también sus dificultades, aunque hay que hacerlo, como es lógico. Pero procurar que no ocurra más, eso es lo más importante y esa es la demanda que ustedes tienen. Así que muchísimas gracias tanto a don Javier García como a Juan Romero por hoy comparecer aquí y plantearnos todas sus demandas y sus inquietudes. Muchas gracias, señora Sánchez. Pues ahora uno de los dos, señor García o el señor Romero, tiene la oportunidad de cerrar esta comparecencia. Muchísimas gracias, señora presidenta. Comentarle a la portavoz de Vox
que efectivamente tiene toda la razón. Nosotros decimos que la accesibilidad no tiene por qué implicar coste alguno si se hace y si se atiende desde el minuto cero. Y esa es una de las grandes luchas que nosotros tenemos, es la de incorporar en los protocolos de actuación, pues uno de los puntos, prestar la debida atención a la accesibilidad. Algo tan sencillo como eso y tan básico. Y luego, pues también agradecerle, ¿no?, su ofrecimiento, ¿no?, para colaborar en que todos los temas aquí planteados, pues ustedes los van a seguir con la debida diligencia para que se puedan llevar a buen puerto. Comentarle a la portavoz de Adelante Andalucía que efectivamente la accesibilidad es para todos. Nosotros siempre somos prácticamente los únicos que tenemos que batirnos el cuero con estos temas. Y es una lástima y es una pena tremenda, porque luego, mire usted, nosotros representamos aproximadamente un 10% de la sociedad. Entonces, hay una frase por ahí que nosotros acuñamos, es de una famosa arquitecta que hay especialista en accesibilidad. Nosotros la acuñamos como propia, y es que dice que el 10%, que la accesibilidad es imprescindible para el 10% de la sociedad, que lo representamos personas como el señor Romero y yo. Pero luego es necesaria para el 40%, porque ahí metemos a los abueletes, metemos a los niños, a las mamás en avanzado estado de gestación, etcétera. Pero luego también decimos que es beneficiosa para el 100%. Y claro, y nosotros ponemos, por ejemplo, mire usted, el ejemplo de, el metro de Madrid. No sé si ustedes cuando van al metro de Madrid, si han ido alguna vez y han visto los ascensores, cómo están las colas que hay de personas para coger el ascensor, ¿no? Y si se dan ustedes, se fijan y dicen, bueno, aparentemente ninguna persona tiene problemas de movilidad. Sin embargo, todo el mundo se empeña en meterse por el ascensor. O sea, que evidentemente estas cosas que nosotros cuando las pedimos, hombre, siempre se nos dice de forma rácana, ¿no? Por decir, bueno, pues ustedes con un ascensor, pues mire usted, si al final el ascensor lo va a coger todo el mundo, pongan ustedes dos. Y así, por ejemplo, cuando esté roto, pues nosotros no nos quedamos en la calle, porque siempre habrá al menos uno de servicio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, dicen, es que ustedes representan una parte minoritaria de la sociedad, con tanto, con un ascensor, ustedes se apañan, por ejemplo, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, nos apañamos, pero que luego el ascensor lo coge todo el mundo. Y como consecuencia de eso, ¿qué sucede? Porque tiene mucha más tipo de siniestralidad de lo habitual. Así es que muchas gracias también a la representante de Adelante Andalucía. Luego a la representante de Ciudadanos. Me ha gustado mucho porque nosotros lo defendemos mucho, estas cuestiones que son propias del despotismo ilustrado. No sé si usted decía todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pues nosotros vamos a contrapelo ahí. Decimos, no señor, eso no puede ser. Entre otras cosas porque la realidad quien la conoce es el que la padece en primera persona. Y entonces, si nosotros decimos que necesitamos las cosas de esta manera, pues mire usted, yo no necesito que eso me lo avale nadie, ningún técnico que esté súper cualificado, que esté doctorado, que tenga... En fin, mire usted, hacer una rampa es muy sencillo. Aquí en Andalucía, pues mire ustedes, el decreto 293 para nosotros es de las mejores normas que hay en toda España en cuanto a accesibilidad. Es muy descriptivo. Es muy descriptivo y además muy claro de cómo se tienen que hacer las cosas y cómo se tienen que hacer bien. Así que lo único que hay que hacer es referirse ahí. Lo que pasa es que, mire usted, muchas veces tenemos la sensación de que los títulos de técnico de accesibilidad de los distintos ayuntamientos y tal, pues yo no sé si los darán en alguna tómbola o en algún sitio así, porque muchas veces tenemos esa terrible sensación, ¿no? Y entonces por eso están las cosas como están también, ¿no? No hay control, no hay seguimiento, por lo tanto las cosas están como están. Luego, fíjese usted, el tema de las sanciones que ha hablado usted, es que es fundamental. Es que la ley antitabaco ahora mismo no fuma ni Dios en ningún sitio. Mire usted, nosotros queremos lo mismo. Pero bueno, tan ilegítimo es que nosotros pidamos eso, que muchas veces, sí, fíjense ustedes, señorías, en el Ayuntamiento de Lucena, de donde es mi amigo y mi compañero Juan, allí simplemente fue suficiente con el apercibimiento. Con el apercibimiento fue suficiente para que todo el mundo se pusiera las pilas y solucionara los problemas de accesibilidad. Y luego es absolutamente entrañable y absolutamente maravilloso la empatía que se generó en todo el pueblo, ¿no? Todo el mundo se contagió, todo el mundo quería participar en ese proyecto global del ayuntamiento de ser accesible, ¿no? Y ese tipo de sinergia es la que nosotros queremos que se genere también. Pero eso solo se puede hacer si tiene un impulso adecuado desde un punto de vista institucional. Nosotros no podemos ir como asociación diciéndole a la gente que haga las cosas, en otro caso porque no nos hace caso nadie, pero si lo dice un ayuntamiento, o, en fin, o lo dice una comunidad autónoma, pues oye, ya la gente se pone las pilas de otra manera, ¿no? Y es fundamental lo que hablábamos de
del derecho a elegir y el derecho a decidir. Es que eso es fundamental, porque es que si no, mire usted, hasta ahora, ustedes saben ahora cómo funciona, ¿no?, el sistema de la dependencia, ¿no? A ustedes les reconoce un equipo multidisciplinar, les reconoce que tienen ustedes derecho, por ejemplo, a 20 horas de asistencia, y dicen, llame usted a la empresa y póngase usted de acuerdo con ella. Entonces, llamas a la empresa que tiene la concesión y le dice, mire usted, yo quiero que vengan lunes, miércoles y viernes. Y dice, no tenemos libre más que jueves y el viernes. Bueno, pues eso no puede ser. Dice usted, por la mañana. Y dice, no, por la mañana tampoco, tiene que ser por la tarde de 6 a 8. Y luego encima te mandan a una persona que a lo mejor no se ajusta a tus necesidades. Yo, por ejemplo, por mi complexión, pues a lo mejor necesito una persona que tenga unas capacidades de fuerza física determinadas. No, pues a lo mejor te mandan a una chiquilla joven que la pobre no te puede mover. Bueno, pues eso así. Eso es lo más común. Entonces, todo eso hay que cambiarlo. Y con el tema de la ortoprotesia, pues fíjese, ya llevamos un año, prácticamente casi, ¿no? Casi llevamos un año ya de gobierno. Y claro, yo comprendo que nosotros estábamos ansiosos, ¿no?, de que las cosas cambiaran, porque es que hasta ahora, ya le digo, las cosas han ido depauperando de un año para otro, donde los procedimientos coercitivos eran cada vez mayor, de tal manera que ahora es prácticamente imposible acudir a un sitio y decirle, oiga usted, que llevo 5 años con la silla de ruedas y que necesito una nueva. Y a lo mejor te dicen, no, mire usted, tiene las ruedas, pues mire usted, le cambiamos las ruedas y aguanta usted otros 5 años. Hombre, eso no es serio. Ustedes imagínense que nosotros hemos venido, por ejemplo, de Córdoba aquí, que a nosotros se nos rompan las sillas de ruedas por el medio de la calle, como consecuencia de llevar productos que no están debidamente actualizados. Es que eso es una situación para nosotros absolutamente ignominiosa, ¿no? Y sin embargo, hasta ahora, pues ese tema no se ha recurrido con la debida diligencia. Es más, nos preocupa mucho, pues verán ustedes que hay una normativa no a nivel nacional que se aplicará aquí en Andalucía. Nos han dicho que ahora para noviembre, ¿no?, aproximadamente, que es el decreto del catálogo de productos ortoprotésicos, ¿no? Ahí también, además, por primera vez se pone de forma expresa, lo cual para nosotros es un ataque frontal, que no existirá renovación de la prestación, no tiene por qué coincidir la renovación de la prestación con el tema de la caducidad del producto, ¿no? Lo cual a nosotros eso nos preocupa muchísimo, porque al final eso es lo que nos va a convertir en poco menos que en mendigos. Vamos a ir por la calle asustados de decir, bueno, en cualquier momento se me va a romper las hienas y voy a quedar tirado aquí en medio de la calle, ¿no? Eso hay que darle una vuelta tremenda a todo el tema de la ortoprotesia. Muchas gracias por su intervención. Al Grupo Popular, pues agradecerle también sus palabras, ¿no?, de apoyo y ánimo, ¿no? Me consta, hombre, que se está trabajando mucho y bien. Bueno, nos hemos reunido ya alguna que otra vez con el consejero de Sanidad para estos temas de la ortoprotesia. Yo sé que se está trabajando en esta dirección. Lo que pasa es que tenemos mucha prisa, pero más que nada tenemos mucha prisa porque tenemos mucha ansiedad acumulada. Ustedes lo comprenden, ¿no? Mucha ansiedad acumulada. Y nosotros queríamos que las cosas cambiaran y, claro, queremos que cambien. Nos hubiera gustado que cambiaran desde el minuto 1. Sabemos que eso es complicado, ¿no? Pero necesitamos ayuda en ese sentido, ¿eh? Muchas gracias por su intervención también. Y luego al Grupo Socialista, pues, hombre, efectivamente, la accesibilidad es una asignatura pendiente, pero que fíjese usted que ya en la ley del 82, la LISMI, la famosa LISMI, ya se hablaba ahí de que había que prestar la debida atención a los temas de accesibilidad. Y es que no le prestan la atención ni Dios. Y el problema es que, como no tiene consecuencias, mire usted, no hacer las cosas no tiene consecuencias, pues no las hacemos. Mire, eso no puede ser. Mire usted, nosotros vivimos en una situación absolutamente lamentable, ¿no? Y eso hay que cambiarlo, ¿no? Cuando dicen ustedes, por ejemplo, que en Andalucía, bueno, que hemos llegado efectivamente hasta el 10%, ¿no?, en el tema del empleo, es que eso es lo que yo digo con respecto a los aspectos cuantitativos, ¿no?, de todas las disposiciones que se toman, ¿no? Creo que deberíamos de empezar a reflexionar en los aspectos cualitativos. Y le he puesto el ejemplo ¿no?, de la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no?, con respecto a este señor que se presentó a judicatura, ¿no? Usted sabe que a partir de ahora todas las personas con discapacidad que se presentan a jueces o fiscales compiten solo entre ellos por las plazas reservadas, ¿no? Para mí eso es un aspecto cualitativo fundamental. Y no hacer tanto énfasis en los cuantitativos, porque, mire, no lo sé, en Andalucía tampoco hemos pasado del 66% de desempleo. En Andalucía no estamos mejor que está, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona o en Sevilla con respecto al desempleo de las personas con discapacidad. Luego, tampoco parece que el aspecto este numérico y cuantitativo sea lo fundamental para solucionar el problema. Y luego me hablaba usted del carácter reivindicativo, y nosotros decimos, pues es que eso es lo básico, mire usted. ¿Dónde está el carácter reivindicativo hoy en día de los colectivos? Hoy todos los colectivos, el 99% se han acomodado a la política de subvenciones y mire usted, y el aspecto reivindicativo ha desaparecido.
Claro, todo el mundo se ha acomodado, todo el mundo tiene su pequeño reino de taifas, ¿no? Tiene sus oficinillas, tiene allí enchufado a su primo, a su vecino, a no sé quién allí de telefonista y tal. Y mire usted, y consiguen una serie de servicios y de prestaciones que, eso sí, convierten en unos privilegiados a unos pocos, en defecto de todos los demás. Hace, por ejemplo, en la anterior legislatura, yo hablaba con una persona de Unidas Podemos que me decía que tenía una niña que necesitaba, evidentemente, atención primaria. Y ella me decía que cuando iba a la sanidad pública le daban 1 hora a la semana. Dice, si yo fuese a una de las entidades que están subvencionadas, dice, podría tener hasta 3 horas de asistencia semanal. Entonces, ¿qué significa esto? Que convertimos en privilegiados a unos pocos y desatendemos a la totalidad de los demás. Yo creo que esto hay que cambiarlo un poco, ¿eh? Yo creo que todo el mundo debería tener el mismo derecho y la misma posibilidad de llegar y de obtener las mismas prestaciones, ¿no? Así es que, en fin, muchas gracias también al Grupo Socialista por su intervención y muchas gracias, Presidenta, por la oportunidad, muy agradecido, y nos vamos con la confianza y con la esperanza de que nuestra realidad en algún momento tendrá que cambiar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los 2 representantes del Grupo Cota Cero España, que despedimos para la siguiente comparecencia.